Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Este es un pequeño video en el cual vamos a tratar de hacer una presentación, como dice ahí, un intento de sistematización de constitucionalismo social a partir del texto que les hemos dado como lectura del trabajo práctico 3. Desde esta idea, el presente video y el presente esquema no trata de dar un concepto general de todo este fenómeno, sino que trata de seguir el orden del texto de Sagués y básicamente que sirva como un acercamiento a la lectura del mismo. Dicho esto, iniciemos por definir constitucionalismo en general. El constitucionalismo es un proceso político y jurídico que tuvo como objeto establecer en cada estado una norma jurídica básica, que es la Constitución, que le da validez y al mismo tiempo coherencia a todo el orden jurídico de un país. Desde esa idea, la Constitución, esa norma jurídica básica sobre la cual se va a estructurar el Estado moderno, tiene algunas características. Es básicamente escrita, ¿sí? Salvo Inglaterra, que tiene una característica específica, que no tiene una Constitución única en el sentido formal de la palabra, sino que tiene varios actas o varios, digamos, documentos que actúan como limitación del poder público y consagración de libertades individuales. El resto del derecho occidental se estructura en base a una constitución escrita. Ahí podríamos agregar que es una norma escrita que requiere para su modificación un procedimiento especial. No es como, si bien la Constitución es una ley, no es su reforma, no es tan flexible su reforma como lo podría ser lo de una ley cualquiera dentro del sistema, ¿sí? Es decir, requiere un procedimiento especial y una mayoría especial para su reformulación. Esa Constitución estructura el Estado en poderes, ¿sí? En nuestro caso, el poder legislativo, judicial y ejecutivo, asignándole funciones excluyentes y únicas a cada uno de ellos, con potestades más o menos definidas y con límites bastante definidos. Alguna salvedad se puede hacer ahí. Ustedes vieron el video del doctor Cardelli, en el cual menciona cómo esas funciones o esos poderes a veces realizan temporalmente funciones del otro poder sin que eso implique, digamos, un menoscabo de la división de poderes que caracteriza al Estado moderno. Esa Constitución consagra derechos personales, derechos liberales, derechos esenciales, lo que ustedes en alguna materia podrán haber visto como derechos de primera generación. Pero por sobre todo, esa Constitución es la norma suprema sobre la que se estructura el sistema político y jurídico del Estado. ¿Sí? Podríamos decir así, es la piedra angular de todo el régimen jurídico normativo del Estado. Pero también es mucho más que eso. ¿Qué existía antes de la Constitución? Bien, obviamente había estados, organizaciones políticas, sistemas de estructuración social que no tenían un texto constitucional en el cual, o sobre el cual el Estado se organizase, estableciese competencias y se definiesen de manera más o menos objetiva, en principio para todos por igual, de manera teórica, normas a las cuales las personas, los individuos y el propio Estado se sujetasen. El primer constitucionalismo entonces va a ser un constitucionalismo individualista, liberal, que se apoya en estas ideas. Va a tener relación con el Estado moderno, es decir, con la burguesía como una nueva clase social que aparece consolidada, estructurada, con una definición de intereses colectivos, y va a ser la materialización de algunas revoluciones. La Revolución Inglesa, van a ver en el texto que menciona varios años, porque lo que decíamos antes, al no ser una constitución única, sino básicamente normas estructurales, normalmente llamadas actas o acuerdos, bueno, no puede establecerse una fecha única. La Revolución Norteamericana de 1776 y la Revolución Francesa de 1789 son ejemplos, digamos, de procesos que instauran, que definen, que establecen la vigencia del constitucionalismo clásico. ¿Qué aplicación, qué consecuencias, cómo se va a materializar ese constitucionalismo clásico? Pues bien, básicamente se define un orden económico individualista, liberal, en
en el cual, mejor dicho, en ese orden, la propiedad es un derecho inalienable. Digamos, el Estado define el derecho de propiedad y protege el derecho de propiedad, ¿sí? O sea, va a establecer medidas para quienes, digamos, intenten avasallar ese derecho de propiedad, incluso el mismo, digamos, ¿sí? Incluso el mismo. El Estado no puede avanzar sobre la propiedad privada. Ahora bien, ese derecho de propiedad no es una mera reformulación de, bueno, yo tengo derecho a tener lo mío, vos tenés derecho a tener lo tuyo. Tiene consecuencias. En el devenir, en la puesta en funcionamiento, va a tener consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? La aparición de fuertes derechos correlativos al derecho de propiedad, que nacen, que se apoyan en el Estado en el derecho a la propiedad. Básicamente el de circulación, el de comercialización, el de poder comprar y vender libremente entre particulares. Y básicamente en el libre juego de la oferta y la demanda. Es decir, el liberalismo cede el protagonismo de las relaciones sociales a la libertad, digamos, que emana de los individuos. Los individuos serán libres para moverse, hablar, opinar, publicar sus ideas por la prensa, para educarse, como quieran educarse con algunas condiciones, el de comercializar y el libre juego de la oferta y la demanda. Y acá una aclaración. En materia digamos, de derecho laboral, las relaciones laborales son una, digamos, clase, una especie de las relaciones sociales. ¿A qué se refiere con oferta y demanda y por qué se vincula eso con el libre juego de las fuerzas del mercado? Bueno, en un sentido de economía clásica, de economía, digamos, liberal, el trabajador oferta su fuerza física o mental, digamos, como dice nuestra ley de contrato de trabajo, para quien la demanda, es decir, para el empleador. Desde esa perspectiva, para el liberalismo clásico, trabajador y empleador se deben regular, se deben regir por las libres leyes de la oferta y la demanda, que caracterizan, digamos, todo el sistema, no solamente económico. Y acá una aclaración. Así como para el interior, digamos, de los países, de las naciones, había como una especie de reconocimiento absoluto a ese juego de la libertad individual expresado en la oferta y la demanda, ese modelo se va a replicar a escala internacional en lo que se llamó o se conoció como la división internacional del trabajo. Es decir, aquellos países que fuesen competitivamente mejores para producir determinados bienes o servicios se tenían que dedicar a eso y no a otra cosa. De ahí surge esa especialización que se le otorga a países como el nuestro, en los cuales, bueno, nuestra ventaja competitiva son los recursos naturales, bueno, nosotros tenemos que dedicarle, digamos, todo el libre juego de la oferta de mercado, oferta y demanda, a la producción de ese tipo de materias primas o la extracción de minerales. Es decir, lo que la economía de cada sistema estableció como regla de juego para su adentro, digamos, hay capitalistas, hay mano de obra y ellos definen sus reglas de juego, lo mismo para el resto de las naciones, ¿sí? Eso es derivación de los principios de la economía clásica y básicamente la división internacional del trabajo es digamos, uno de los principios centrales de un economista clásico llamado David Ricardo. En el mercado laboral, entonces, el derecho a trabajar y a desarrollar industria o comercio es un derecho garantizado, pero así, teóricamente, libremente, digamos. En materia de igualdad, la igualdad que consagra el constitucionalismo clásico o el constitucionalismo liberal es una igualdad de oportunidades formal, ¿sí? Teórica. Si ustedes quieren, es la cáscara del título. El contenido, la posibilidad real de que eso suceda, bueno, no era relevante para el constitucionalismo clásico. Uno podría decir, bueno, era relevante, pero en realidad asignaba que ese conjunto de derechos se llenaba con el libre juego de las fuerzas de mercado, ¿sí? Ya sabemos que no es así. Entonces, es un nuevo orden político de consecuencias globales. Lo que decíamos, lo que es para cada país fue, digamos, llevado para el conjunto de las relaciones internacionales. ¿Qué es lo que no resuelve? Bien, los
nuevos derechos que consagra el Estado moderno, es decir, el constitucionalismo liberal o clásico, estaban vinculados básicamente con la burguesía, que era la nueva clase social que se había impuesto y que había definido, digamos, alianzas a los efectos de defender, de proteger sus intereses. Para el asalariado era difícil materializar esos ejercicios. Digamos, lo que decíamos recién, era difícil rellenar esa tutela teórica abstracta. Entonces, era difícil materializar el ejercicio a aprender, a circular, a publicar ideas, a demandar, digamos, a los representados. Para el autor, la libertad, la igualdad y la fraternidad, que habían consagrado, digamos, como principios la Revolución Francesa, quedaban desvirtuados, es decir, no se llegaban a cumplir por el propio sistema político que las había proclamado como valores. Dicho de otra manera, el Estado moderno, ¿sí?, que nace destinado a tutelar esos valores que defendía el constitucionalismo liberal o el constitucionalismo clásico, pues bien, fracasa, no los puede materializar. Y bueno, lo que decíamos hace un ratito, el mercado es algo más que el libre juego de la oferta y la demanda. Dicho de otra manera, el libre juego de la oferta y la demanda no creaba, ¿sí?, relaciones en las cuales las sociedades a su interior y los países en relación con otros países pudiesen, digamos, mejorar sus condiciones. La crisis de libertad, de igualdad y de justicia hace nacer lo que ustedes ya seguramente han visto y podrían definir mucho mejor que nosotros, que es la cuestión social, ¿sí? Es decir, el constitucionalismo liberal o clásico sirvió, fue útil para limitar la potestad del Estado en relación a los derechos individuales y de alguna manera para regular ciertos derechos colectivos. Básicamente la limitación contra el poder público, ¿sí?, contra las potestades, digamos, arbitrarias del Estado. Ahora, en términos prácticos, ese Estado liberal, ese Estado moderno, expresión del derecho liberal, en realidad no pudo solucionar la desigualdad. No pudo solucionar la desigualdad. La suma de desigualdades, el agravamiento de las desigualdades será el germen, lo que esté detrás de la aparición, la irrupción como fenómeno social de la cuestión social y la irrupción en un proceso, destaco esta palabra, la irrupción en un proceso de lo que vamos a llamar el constitucionalismo social. ¿Qué entendemos por constitucionalismo social o cómo nos podemos acercar a una definición de constitucionalismo social? Bien, procura establecer un orden económico distinto. Ya sabemos, el libre juego de las fuerzas del mercado, de los vínculos sociales, no creaba para nada una situación de posibilidades de todos de acceder al mismo conjunto de derechos. Va a haber una protección constitucional del trabajo y del trabajador. Y también va a aparecer una protección constitucional para aquellos que se ven forzados, por una cuestión puntual o porque han llegado a una determinada edad, a salir del mercado laboral, ¿sí? En lo que podemos adelantar será la previsión social o la seguridad social en términos modernos. Define una función social de la propiedad, después esto lo completaremos con alguna otra idea, pero en principio podemos decir que el Estado no va a ir en contra de la propiedad privada, pero va a limitar las consecuencias negativas del mal uso de ese libre juego de la propiedad como un derecho absoluto. El constitucionalismo social entonces va a procurar establecer un orden político distinto que se materializa o que está por detrás de la aparición de la clase obrera como una nueva, digamos, factor de poder, como lo había sido la burguesía con el Estado moderno. Entonces, si uno tuviese que acercar una definición del constitucionalismo social, podría decir, hay un montón de definiciones,
que es la incorporación de derechos sociales y garantías efectivas para su materialización a los textos constitucionales. Es decir, los textos constitucionales se vieron reformados, cuando no cambiados completamente, por nuevos derechos. ¿Cuándo surge este esquema? Bueno, yo hace un ratito les dije que íbamos a subrayar el concepto de proceso en como característica central del constitucionalismo social. Bien, desde mediados del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, la Constitución seguirá siendo el elemento central de los sistemas jurídicos en cada uno de los países, pero empezarán a consagrar ciertos derechos que habían sido abandonados por la protección clásica o la protección liberal. Educación, sanidad, derechos laborales, previsionales, lo que decíamos recién, dan forma a este nuevo esquema constitucional, que podríamos decir consiste en el reconocimiento de ciertos derechos que no estaban reconocidos por el constitucionalismo liberal, al tiempo que el compromiso estatal por la tutela de esos nuevos derechos que se reconocían. La incorporación de un conjunto variado de derechos sociales a los textos constitucionales a partir del siglo XX. Y acá lo que podemos decir es que el estado de bienestar será la expresión política del constitucionalismo social. Es decir, si los textos constitucionales eran modificados consagrando derechos que no estaban reconocidos en el constitucionalismo liberal o constitucionalismo clásico, pues bien, la estructura del Estado como el ejecutor de las políticas públicas que se derivaban de los derechos garantizados constitucionalmente también va a tener que cambiar. Es decir, así como salimos del derecho liberal, del derecho clásico, para pasar a un nuevo esquema vinculado con el derecho social, bueno, también va a haber que modificar la estructura y el funcionamiento del Estado. ¿Por qué? Porque va a aumentar el poder de las políticas públicas en beneficio de una idea de igualdad, digamos, más concreta, más visible, más real, respetando, como habíamos dicho hace un ratito, propiedad y libertad. Servicios públicos, ampliación de prestaciones, seguridad social y fomento de actividades en las políticas económicas del Estado será lo que constituye lo nuevo. Y a eso se le agrega, digamos, la función que tiene el Estado en aumentar la demanda agregada, es decir, la posibilidad de que quienes estén excluidos del sistema económico puedan recibir algún tipo de prestación para no quedar, digamos, en una situación de vulnerabilidad, y al mismo tiempo lo tributario, lo vimos cuando hablábamos de Rawls y de Nozick, lo tributario como una potestad del Estado para influir en la redistribución del ingreso. Bien, las bases ideológicas del constitucionalismo social, ustedes las tienen detalladas en el texto, se las enumeramos acá básicamente por un tema de orden: el concepto positivo de libertad más el concepto sustancial de libertad, ¿no? Lo que decíamos. El contenido, mejor dicho, el derecho enunciado más el contenido que abastece ese derecho, que permite cumplirlo. La participación política, la dignificación del trabajo y el trabajador, la función social de la propiedad, la vida digna, la solidaridad como deber jurídico, la justicia social y el intervencionismo del Estado. Entonces, uno podría tratar de cerrar la idea de constitucionalismo social diciendo esto: nada será igual a partir del constitucionalismo social. Es decir, la irrupción de esos nuevos derechos más los mecanismos que el Estado tiene que poner en práctica para garantizar que efectivamente se cumplan, se materialicen esos derechos, bueno, modifica, digamos, sustancialmente la vida social y al mismo tiempo las funciones del Estado y el rol del Estado. Entonces, dicho de alguna manera rápida, nada va a ser igual con el nuevo fenómeno, con el nuevo esquema, ¿sí? Con el nuevo poder, digamos, ¿no? Es decir, el constitucionalismo social, en definitiva, expresa una nueva relación de fuerzas de poder en relación con el Estado y los distintos actores de la vida política.
Al Estado social hay que definirlo como un estado de prestaciones, ¿sí? Es decir, el Estado no solo consagra derechos para que puedan moverse libremente las personas, los individuos, sino que al mismo tiempo se compromete con ciertas prestaciones dentro de la política pública. Ahora bien, que el Estado social pueda ser definido como un estado de prestaciones, lo es sin desmedro de decir que sigue siendo un estado de libertades, ¿sí? La libertad como valor sustancial, como valor elemental, va a seguir siendo un valor consagrado por nuestras constituciones. Y esta frase con la que terminamos no es mía. Un profesor que teníamos en la facultad cuando estudiamos, que era un constitucionalista, que incluso fue convencional constituyente en la reforma del año 1994 en nuestro país, decía que, cuando hablaba de constitucionalismo social, el Estado se obliga para asegurar el equilibrio y el desenvolvimiento estructural de cada sociedad. La mano del Estado resulta insoslayable para impulsar la generación de un nuevo modelo social que no reniega de la economía privada, pero que la subordina al bienestar colectivo, ¿sí? Es decir, el constitucionalismo social se estructura a partir de ciertas libertades y derechos que el constitucionalismo liberal había consagrado. Lo que pasa es que las va a limitar en función de un interés prioritario al interés individual. A manera de ejemplo, no está en el texto, pero para que lo entiendan. Ustedes van a ver en el texto que ejemplos del constitucionalismo social son la Constitución mexicana de 1917 y la alemana de 1919. ¿Vieron cuando decíamos o subrayábamos la palabra proceso? Bien, la Constitución mexicana de 1917, en realidad, digamos, el proceso que la consagra irrumpe en 1906, cuando es derrocado un presidente mexicano que llamaba Porfirio Díaz. Bien, desde ese momento hasta 1917 es lo que llamábamos, lo que les queríamos ejemplificar con la idea de proceso. No es un fenómeno que se da de un día para otro. Y en nuestro país esa materialización recién se da, la del constitucionalismo social, en 1949, cuando es reformada completamente la constitución vigente desde la época de la Organización Nacional, es decir, la de 1853. Esa constitución de 1949, del primer gobierno peronista de 1949, va a ser cancelada, dejada de lado, va a ser derogada por el golpe militar de 1955, la mal llamada Revolución Libertadora, y recién vamos a tener que esperar a 1957 con la incorporación del artículo 14 bis a nuestra Constitución como expresión del constitucionalismo social. Lo veremos en detalle en algunas clases más adelante, el artículo 14 bis y el proceso de cómo se fue materializando en nuestro país.